Bienvenidos a Rompiendo mi Silencio. Muy buenas noches a todos. Cari, buenas noches. Eli, muy buenas noches. Es un placer siempre poder estar en un programa más de Rompiendo mi Silencio, ¿no? Claro, Cari, el día de hoy también estaremos rompiendo silencios porque estaremos tratando un tema recurrente. Repetir patrones. ¿Qué pasa, Cari, cuando la persona desde su infancia ha vivido violencia? Su juventud ha sido violenta, su adultez ha sido violenta, incluso el matrimonio, o sea, todo lo que envuelve a la persona es violencia. Y claro, lo más común es que la persona vuelva a vivir todos esos episodios, ¿no? Si digamos, ¿cuántas veces no escuchamos a personas que dicen, no, mi papá era agresivo, mi papá estaba en los vicios y llegaba a nuestra casa y nos golpeaba, pero yo dije, no, nunca voy a ser así, nunca voy a permitir que mis hijos pasen eso. Y inconscientemente, no es que la persona quiera repetirlo a propósito, inconscientemente todas las cosas que vivió, las vuelve a vivir con sus hijos y con su familia, ¿no? Y la pareja es tal cual el padre, los vicios, la violencia, los insultos, y eso que la persona dice, yo no quiero volver a vivir esta situación. Pero ¿por qué se repiten patrones? ¿Por qué se vuelve a vivir la historia una y otra vez? El día de hoy vamos a estar comprendiendo y entendiendo por qué esta repetición de patrones, por qué las personas vuelven y viven una y otra vez el dolor del pasado, el sufrimiento del pasado. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Rompiendo mi silencio sale de la Ciudad de México y nos vamos a la frontera. Claro, porque hay muchísimas mujeres, muchísimas personas que también están rompiendo su silencio desde varios kilómetros de la ciudad. Claro, porque también Unife está vía streaming. Ustedes que nos están viendo de fuera o quizás ustedes están en la Ciudad de México el día de hoy, están viendo el programa y dicen, wow, qué programa, qué interesante, pero no vivo aquí en la Ciudad de México, vivo fuera. ¿Qué hago para poder seguir viendo el programa? Pues usted puede participar vía streaming en Unife México y ver el programa, participar e incluso contarnos su historia, así como la señora Marcela lo está haciendo hoy desde Tijuana. Sí, no hay distancia, ¿no?, para romper el silencio. Si la persona quiere romper su silencio, contar su historia, no importa en qué parte de la República se encuentre, ¿no? Es nuestra invitada para que lo pueda hacer. Claro que sí, así que sin más preámbulos, les invitamos a ver este informe que nos va a mostrar un poquito más acerca de este tema, del por qué se repiten estos patrones y entender un poquito más de esto. Y obviamente, como siempre en Rompiendo mi Silencio, tenemos a nuestros especialistas que nos van a estar apoyando, así que desde ya ponemos a su disposición el número telefónico, nuestras redes sociales, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros si tienen preguntas, si tienen dudas o si quieren contar su historia o darnos su opinión, ¿no, Karen? Exactamente, usted puede hacerlo al 5586-64-5200, es nuestro número y también nuestro WhatsApp. Y como siempre le decimos, las voluntarias del Gollywood Autoayuda están siempre dispuestas, disponibles para poder atenderle, responder su mensaje, escuchar su historia. Y claro, puede hacerlo sin ningún compromiso al 5586-64-5200. Bien, y ya estamos de regreso con todos ustedes y ya tenemos en la línea a la señora Marcela. Señora Marcela, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos, para todas. Le agradecemos muchísimo el que haya tomado, se haya tomado esta oportunidad de romper su silencio, que nos está hablando desde Tijuana, ¿no, Cari? Realmente, señora, muchísimas gracias por su participación y por tomar esta iniciativa de poder contarnos hoy su historia, que realmente es muy fuerte y que con certeza va a ayudar a muchísimas mujeres hoy. Así va a ser y no, para mí es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a estar hablando un poquito más con usted, señora Marcela, porque sabemos que, como estamos hablando aquí hoy, repitió usted patrones, ¿no? Violencia que sufrió en su niñez, juventud e incluso en el matrimonio, ¿no? Así es,
yo podría decir que desde que estaba en el vientre de mi madre Wow, hasta que me casé. wow. Vamos a saber muchísimo de su historia el día de hoy. También le damos la bienvenida a la licenciada Isabel Ortiz, licenciada en Antropología Social. Antropología Social. Ahora, licenciada, ayúdenos a entender un poquito esto de la repetición de patrones. Bueno, ese sí es un tema cultural completamente, ¿no? La cultura se aprende a través de lo que se vive, se guarda y cuando la persona crece le sale automático y empieza a relacionarse de la misma manera, empieza a buscar personas parecidas a su padre, en la mayoría de los casos de las mujeres, a su padre, o en los casos de los hombres a su madre. Y cuando se dan cuenta ya están involucrados en lo mismo, ¿no? Ahora, por otro lado, es una cuestión así completamente cultural porque se repiten los patrones en las familias. Ella encuentra otra familia donde ya había sufrido de violencia y encuentra otra familia donde también se practica la violencia, porque esa es una cuestión cultural, se practica en este país. Entonces, ella va a repetir ese patrón y lo va a enseñar a sus hijos. Entonces, es esa cadena que no se puede romper. Ahora, ¿cómo podemos entender precisamente esto? Porque como mencionábamos al inicio, muchas personas pasan, vamos a suponer, violencia intrafamiliar, ¿no? El padre que toma, el padre que violenta o la madre que violenta. Y ella crece y ella dice, yo no quiero volver a repetir esta historia, yo no quiero volver a pasar por esto. Y ya centraliza su mente en, yo no quiero volver a pasar por esto, pero acaba pasándolo y dice, no, es que no es lo mismo. Entra en esa negación, ¿no? No es lo mismo, yo no busqué una persona igualita a mi papá, yo no busqué una persona igualita a mi mamá y se niega a comprender que está repitiendo el patrón. ¿Qué pasa con esta persona? Es como si esa persona trajera a otra persona igual, que ya tiene los mismos problemas que ella. Y es una cosa inconsciente, es inconsciente. O sea, por ejemplo, viene mucho también ahí lo psicológico, porque muchas veces hasta los aromas, los movimientos, la manera de actuar de la persona se atraen. Y entonces esa persona encuentra a otra persona que ya está pasando por lo mismo, pasó por lo mismo en su casa y van a repetir ellos el mismo patrón que tuvieron en su familia de origen. Es algo inconsciente. Es algo inconsciente. Es algo inconsciente porque se va guardando, o sea, nosotros vivimos los acontecimientos y se guardan en el inconsciente. Yo no lo tengo presente todo el tiempo. No tengo presente todo lo que pasé, pero está ahí guardado. Entonces hay una tendencia a repetir porque es una cuestión que se aprendió. Yo aprendí eso, repito. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, mi papá fue alcohólico, yo no voy a tomar. Pero, sin embargo, no toman, pero tienen la misma conducta del alcohólico, aunque no tomen, tienen la misma conducta del alcohólico. Entonces, incluso con los grupos de los alcohólicos, ahí están los grupos de los familiares de los alcohólicos, porque repiten el patrón de conducta, aunque ellos no tomen. Son comportamientos que se aprenden, se guardan en el inconsciente y después salen automáticamente. Porque prácticamente es así que la persona aprendió a vivir, ¿no? Exacto. Es lo que conozco, es lo que sé, lo que aprendí, es lo que hago, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo afecta psicológicamente a una persona? Porque, digamos, está en esa negación, ¿no? Yo no soy igual a mi papá, yo no soy igual a mi mamá, yo no voy a cometer los mismos errores. Y la persona se mira y se encuentra que está repitiendo los mismos patrones. ¿Cómo le afecta psicológicamente al darse cuenta de esa realidad? Bueno, yo creo que ahorita recordé de un ejemplo de un maestro incluso que tenía que él nos comentaba que hubo un momento, o sea, cuando el joven empieza a crecer, él dice, no, yo no quiero esta vida, yo quiero ser diferente.
Y cuando empieza a hacerse mayor y se da cuenta que su patrón está haciendo el mismo, entonces se une, por decir algo, o sea, lo acepta. Ah, no, bueno, entonces empieza a tener la misma conducta del papá, aunque claro, no todo es negativo en los padres, ¿no? Y en las relaciones en familia. Por más que las personas hayan vivido situaciones difíciles o problemáticas, golpes, hay también una parte positiva que es el cuidado de los padres, que es la atención. Entonces, llega un momento en que el hijo se identifica con el papá, bueno, me parezco más a mi papá en esto, y lo acepta. No, ya yo acepto. Acepto, me parezco más a mi papá, soy de esta manera. Viene ya el proceso de madurez y bueno, las personas, algunos logran sacar lo positivo, separar lo positivo de lo negativo y muchos otros no, ¿verdad? Wow. ¿Cuánto hemos aprendido en este corto tiempo que tenemos del programa? Tenemos que ir a un corte comercial, pero ponemos a su disposición nuestras redes sociales, el número telefónico. Quizás usted ya se está identificando y está viendo que quizás todavía no ha llegado al punto del matrimonio, pero eres un joven que está repitiendo patrones, que dice, yo no voy a vivir la vida que viví en casa, yo no voy a ser el padre que tuve. Y de alguna manera u otra te estás dando cuenta que sí estás siendo ese padre, que sí estás siendo esa madre. Te invitamos a contarnos tu historia, a compartir con nosotros tus dudas, preguntas. Tenemos aquí a la licenciada o también tenemos a las voluntarias del Godlywood Autoayuda, ¿no, Cari? Exactamente, no se quede sin esa iniciativa de poder mandarnos un mensaje. Como hablábamos siempre, ¿no? Ese muchas veces es el primer paso que una persona tiene que dar para poder superar, ¿no? Los traumas, los problemas, sí, las cosas que está enfrentando. Entonces no tenga ese miedo, escríbanos al 55 86 64 5200 y claro, las voluntarias del Godlywood Autoayuda van a estar atendiéndole, respondiéndole. Mándenos sus dudas, sus preguntas, su historia, lo que quiera contarnos, la línea está disponible para usted. Muy bien, y ya estamos de regreso con todos ustedes y claro, nos vamos a transportar hasta Tijuana porque señora Marcela, no sé si me escucha bien, vamos a comenzar a mostrarle a nuestra audiencia su testimonio, su historia de vida. Cuéntenos desde un principio cómo era su niñez, cómo era usted, cómo comenzó su vida. Bueno, como yo había comentado, desde que estaba en el vientre de mi madre, yo fui rechazada. ¿Por qué? Porque mi madre conoció a mi padre y ella quedó embarazada, pero la familia de mi papá no quería a mi mamá, entonces tampoco mi papá quería como un compromiso así serio. Y él le echaba en cara que para qué se embarazó, que porque no se cuidaba, en fin. Entonces de ahí yo fui rechazada. Nací en una familia donde era una familia disfuncional. Mi papá era alcohólico. Yo desde que tengo uso de razón, no sé, 3 años de edad, yo me recuerdo, la imagen que yo tengo es esta, que mi papá llegaba borracho y golpeaba así brutalmente a mi madre. Yo corría para tratar de separarlos, me ponía en medio de los dos. A veces era tanta mi angustia que yo me metía debajo de la cama y me tapaba los oídos para no escuchar todos esos ruidos, todos esos pleitos. Muchas veces salía a buscar ayuda, gritaba por la ventana, auxilio, ayúdenme, ¿no? Para que mis abuelos subieran y pudieran calmar la situación. Entonces realmente una infancia muy triste, con muchas carencias, carencias económicas, carencias de cariño, carencias en todos los aspectos. Yo crecí y
pensé que todo iba a cambiar, pero como ustedes hablan, seguimos los mismos patrones, se repiten los mismos patrones, porque cuando yo crecí en la adolescencia, yo comencé a fumar, después yo comencé a tomar y empecé a involucrarme con algunos chicos, pero nunca fui feliz, nunca, ellos no me tomaban así en serio, la persona que me gustaba no me trataba bien, en fin. Ahora, señora Marcela, usted nos está contando todo esto que usted pasó como niña, y ahorita que usted menciona esto, yo me lo estoy imaginando, ¿no? En esas situaciones de correr a meterse abajo de la cama, de gritar o sea, mientras están los gritos en la casa, gritar por la ventana que alguien la auxilie. Yo me imagino que tenía muchísimos miedos, porque me imagino que ese miedo o ese terror no era nada más en el momento de la pelea, sino, por ejemplo, cuando llegaba el papá o ya alzaba un poquito la voz, que quizás no iba más allá de los golpes, sino de una alzada de voz, pero ya había ese temor en su interior. ¿Cómo crece esta niña Marcela? ¿Cómo es su interior cuando ella se ve de 15 años? ¿Era una Marcela temerosa? ¿Era una Marcela rebelde? Porque sabemos que hay muchos niños que crecen en este entorno familiar y muchos crecen con miedo, introvertidos. Hay otros que crecen en rebeldía, más rebeldes, que crecen más entrones, nadie me va a hacer daño, nadie me va a hacer menos. Ya crecen con esta coraza, ¿no? Realmente, actúan de manera distinta, pasan por las mismas situaciones, pero sus reacciones son diferentes, ¿no? Exacto. ¿Cómo era esa Marcela? Yo era muy depresiva. Yo tenía mucho miedo. Yo me recuerdo que yo tenía mucho miedo, siempre vivía con miedo. Los fines de semana para mí eran un martirio, porque yo pienso que eran las veces en que más mi papá tomaba, más mi papá. Yo sabía, como ustedes mencionan, yo sabía que él iba a llegar tomado, a empezar así alguna cosa, alguna discusión con mi mamá. Entonces yo tenía tanto miedo de que llegaran los fines de semana. Incluso yo me estoy recordando que era una inseguridad tremenda la que yo tenía. Yo siempre estudié, mis papás siempre me mandaron a buenos colegios, pero era tan insegura que pudiera yo haber sido la mejor en la clase o tener un excelente promedio. Pero cuando llegaban los exámenes yo quedaba llorando, yo quedaba desesperada, yo me bloqueaba. O sea, era una inseguridad, un miedo constante en el que yo vivía, siempre con ese temor y esa depresión. Wow, no, imagínate, como ella dice, podría haber sido la mejor estudiante, pero cuando era momento de demostrar quién ella era a través de ese examen, se bloqueaba. Sí, porque ella, a través de la violencia, ella reaccionó bloqueándose. Y sí, exactamente como usted comentaba hace rato, algunos reaccionan enfrentando a la autoridad. O sea, yo pongo límites a la autoridad no va a pasar a mi vida porque esa es la autoridad, ¿no? La que me golpea, me maltrata. Entonces, pero hay otros, como el caso de ella, que reaccionó bloqueándose. Y era en los exámenes, en esos momentos, que aparecía lo que ella tenía guardado ahí. ¿Y cómo? No. ¿Y cómo le iba a usted, señora Marcela, cómo le iba, digamos, en este momento de no pasar un examen, de equivocarse en algo, si ya había estos pleitos con su mamá, con su papá? ¿Cómo era la situación con usted? Porque también, ahorita que estoy pensando en la historia de ella, hay muchos padres o papá o mamá que pelean entre ellos y hay golpes y hay gritos y hay insultos, pero los niños no se tocan, los niños son como que aparte, los niños no se golpean, los niños se tratan bien, pero a la pareja es a la que se violenta. ¿Qué pasaba con Marcela cuando cometía un error, cuando fallaba? Mi mamá siempre me exigió
siempre me exigió buenas calificaciones, siempre, yo no podía sacar 8, 7, no. O sea, yo tenía que tener promedio de 10 y siempre 9, 10 en los exámenes. Y me recuerdo que una vez yo saqué un 8 y cuando yo llegué a la casa, mi mamá había recogido la boleta y ella me quebró una pala de madera en mi cuerpo. Ella me dio una nalgada con esa pala de madera y me la quebró. Wow. Porque ella no soportaba, o sea, ella no permitía que yo tuviera unas calificaciones bajas. Y si yo me equivocaba en algún momento, yo me acuerdo una golpiza que me dio mi papá así tan fuerte, porque yo bajé a comprar algo y yo me equivoqué y no traje lo que él me pidió y me parece que faltaba tan poquito dinero para el cambio, no sé, una cosa así tan insignificante. Y él me golpeó las piernas con el puño cerrado. Él me puso así una golpiza así en el carro tremenda, o sea, fue muy fuerte. Claro, y de esa violencia surgía ese miedo, ¿no? También. Claro. Esa violencia y esa expectativa de dieces, ¿no? Porque 8 no es una mala nota, o es una mala nota, no lo es, pero esa exigencia al máximo carga ese miedo, ¿no? Esa frustración. Exactamente. Wow, no, tremendo. Ahora llega ese momento de la juventud, ¿no, señora Marcela? Donde muchos dicen, aquí me rebelo, aquí soy yo quien manda y empieza a crear, ¿no?, su carácter como persona adulta, pero usted seguía siendo esta mujer temerosa, pero de cierta forma se rebela al empezar a fumar y los noviecitos, ¿no? Así es. Yo empecé, siempre traté como de enfrentar mucho a mi papá. Yo respetaba mucho a mi mamá y la defendía siempre, pero a mi papá yo tenía mucho odio en contra de mi papá. Yo no lo podía ver, yo lo corría de la casa, de joven yo hablaba muy feo para con él. Y empecé a fumar, empecé a salir, empecé a tomar y empecé así una vida más así eh, de libertinaje, ¿no? En la preparatoria yo fumaba, pero cuando yo ingresé a la universidad yo dejé de vivir con ellos y yo salí para vivir sola. Y ahí fue donde yo pues prácticamente me desboqué porque yo vivía de fiesta, fumaba mucho, tomaba yo mucho, eh, salía con una persona, salía con otra persona, en fin, ahí yo me sentí libre, pero lo canalicé para un lado negativo, un lado feo que no me trajo nada. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué esta búsqueda de siempre estar en fiestas, relacionarse con diferentes personas, el tomar, el fumar? Yo creo que era para llenar un vacío que yo tenía dentro. Yo me sentía quizás tan vacía, ¿no? Que yo trataba de llenar ese vacío con cosas del mundo, con cosas así de fiestas, de relajo, ¿no? Se me queda muy marcado algo que, por ejemplo, si a mí me gustaba algún chico, él no me tomaba en serio, ¿no? Nunca, para mí era así como eh, siempre tener que conformarme con las obras. Wow. Conformarse es algo tan intenso, tan fuerte esto de conformarme con las obras y que me llama muchísimo la atención porque de lo que hemos aprendido un poquito de la historia de Marcela, prácticamente eso era lo que ella recibía en casa también. Exactamente. Las obras, ¿no? La migaja, el poquita atención, quizás poquito cariño, ¿no? Sí. Poco valor, ¿no? Poco valor. Poco valor.
Sí, o sea, toda esa agresión que ella recibió la hacía no tener valor para sí misma. Y eso es lo que se proyecta para los demás. Claro. Nosotras estamos aquí escuchándola y yo no sé si ustedes, pero yo me la estoy imaginando en esa juventud, en esa niñez, todo lo que pasa, en esa soledad, aunque rodeada de amistades, porque los jóvenes siempre se rodean de chicos en la escuela, en la universidad. Si se va a fiestas, siempre hay un montón de gente rodeada de todo el mundo, pero como ella lo menciona, con un vacío insaciable, con un vacío que no podía llenar con absolutamente nada. ¿Cuántas no son las personas que se encuentran precisamente así, que vivieron una infancia súper difícil y en su juventud también trataron de buscar y llenar ese vacío que tenían, buscar ese cariño, buscar esa atención, buscar que alguien le aceptara, esa aceptación, y que no han podido hasta la fecha encontrar eso? Y las veces que lo buscan en lugares equivocados, ¿no? O en acciones equivocadas o en personas equivocadas. Se aferran a personas que las siguen llevando aún más por un mal camino, ¿no? Y es realmente muy difícil para la persona, como bien veníamos diciendo, ¿no? Haber pasado desde... ¿Sabes lo que es que desde el vientre de tu madre ya sientas y percibas que no sos amada, que no sos querida, que no sos deseada? Aunque digan, no pasa nada, pero sí, ya desde su vientre, y hasta ella lo menciona, ¿no? Y es porque también lo siente desde ese momento. Ser rechazada, es muy difícil crecer con todo eso, ¿no? Exacto, es lo que estoy pensando, ¿no? Que te des cuenta que has sido rechazada desde el vientre, lo sepas y vivas y crezcas con ese rechazo, siempre con eso en tu mente. No querían que nacieras, fuiste rechazada. Es algo que deja sin palabras a veces. Quizás tú eres una de ellas. Las voluntarias del Godlywood Autoayuda están allí para contestar tu llamada. Como siempre decimos, quizás del otro lado del teléfono la persona simplemente se quede callada y te escuche, pero ¿cuántas veces no nos ayuda simplemente eso? Que haya alguien ahí para escucharte, para que tú puedas romper el silencio, para que tú puedas simplemente desahogarte, hablar, me siento así, 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 y que esa persona del otro lado no te juzgue, simplemente te escuche y te diga, todo va a estar bien. Que te dé una palabra de ánimo. 5586-645200. Y continuamos con todos ustedes con una historia que nos está haciendo reflexionar. El día de hoy estamos un poquito así despacio, un poquito calmados, porque todos estamos reflexionando con esta historia. Yo en lo personal me estoy remontando y estoy pensando en esa Marcela temerosa, en esa Marcela con muchísimo miedo de afrontar lo que viene, y se enfrenta a un mundo sola durante su etapa de universitaria y toma todas las decisiones incorrectas. Creo que decisiones que siempre habrá pensado en su cabeza, ¿no? No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a cometer el mismo error. Y en esta etapa se encuentra cometiendo los mismos errores, ¿no? Yendo por los mismos caminos equivocados. Claro, señora Marcela continúa con nosotros y esta etapa de universidad. ¿Conoce a su pareja allí en esta etapa de la universidad? No, yo termino la universidad. Bueno, sí, cuando yo estaba casi por terminar la universidad, yo salí de viaje y conocí al que fue, bueno, que es papá de mis hijos. Me empiezo a involucrar con él y cuando yo termino la carrera, yo voy a vivir a la Ciudad de México y ahí empezamos una relación y fue peor aún de lo que yo viví de infancia. ¿Por qué? Porque él me presenta lo que es la droga. Entonces yo ya fumaba, yo ya tomaba, entonces él me presentó la cocaína. Yo empecé a inhalar cocaína, empecé a drogarme y
caí en el fondo del pozo porque me involucré con los vicios. Yo probé varias drogas, como la cocaína, la base, la marihuana, las pastillas, vaya, que no probé. Wow. Y me volví peor alcohólica, aún más alcohólica, aún más drogadicta. Yo tuve unas crisis de depresión a tal grado de en una noche inhalar 4 gramos de cocaína, o sea, a punto de una sobredosis, porque la mayor depresión que yo tuve fue que yo quedé embarazada, pero yo no quería tener al bebé porque yo era muy drogadicta y yo no quería traer un mal para mi bebé. Entonces yo tomé otra mala decisión, que fue abortar. Y ahí yo caí en el fondo del pozo. Empecé con muchos problemas espirituales, problemas muy graves. Nos quedamos aquí un poquito, no digamos en shock, sino que, por ejemplo, yo estoy pensando, ese patrón que estábamos justo hablando ahora, ¿no? El rechazo desde el vientre de la madre, que usted pasó y repitió exactamente ese mismo patrón de el rechazo. Y yo me pregunto si en ese momento que usted también pasó por ese sentimiento, si se acordó de su madre y se acordó de su nacimiento, y si en algún momento pensó, bueno, ahora comprendo a mi mamá, o ahora le doy un poquito de crédito por lo que ella pensó. No pasó por mi mente mi mamá, pero para mí fue un shock muy fuerte, porque cuando yo me hice el ultrasonido para ver el tiempo que yo tenía de gestación, o el tiempo que tenía mi bebé de gestación, yo no quería verlo, porque yo sabía que yo iba a abortar. Pero el doctor en ese momento volteó la pantalla y dijo, mira, tu bebé tiene hipo. Y fue un dolor tan fuerte, o sea, yo nunca me imaginé sentir un dolor tan grande. Yo me recuerdo que esa noche yo fui a dormir y yo me puse la mano en el vientre y yo hablé con el bebé. Nunca tuve un contacto así con él. Pero en esa noche yo hablé con él y le dije que me perdonara. Que me perdonara por lo que yo iba a hacer. Entonces, fue muy fuerte. Y pasó mucho tiempo donde yo no me lo perdonaba. Yo misma no perdonaba eso que yo había hecho. Y ¿dónde buscaba yo canalizarlo, o una salida que yo buscaba? Era drogarme. Yo me recuerdo que yo me drogaba así a tal punto, me llenaba de alcohol a tal punto de quedar en el suelo llorando, pensando en ese momento del ultrasonido, pensando en lo que yo había hecho. Y fue algo muy duro, ¿no? Muy fuerte. Eso me llevó a tocar así el fondo del pozo, o sea, a vivir cosas que nunca me imaginé que pudiera vivir, a sentir un dolor tan grande que nunca me imaginé que existiría.
Y yo me puse muy mal. De ahí vino así mi picada. ¿Cuál fue esa picada? Yo empecé a escuchar voces, yo empecé a sentir cosas, yo empecé a tener problemas espirituales muy fuertes. Yo quería morir. Yo pensaba muchas maneras de decir, ¿cómo yo me quito la vida? Porque yo tenía un dolor tan grande dentro de mí que yo pensaba, yo me voy a aventar por la ventana de mi recámara. Yo muchas veces estaba en la noche tan drogada, tan llena de alcohol y decía, yo voy a dejar de respirar para ver si así dejo de vivir. Y fue una noche donde yo me acuerdo que empecé a inhalar tanta cocaína que yo quería morir en esa noche. Yo quería así dejar de vivir. Y fueron 4 gramos los que yo inhalé. Y cuando yo me fui a dormir, yo me recuerdo que yo tenía tanto miedo de cerrar los ojos porque yo decía, yo no voy a despertar, yo voy a morir, o sea, yo no voy a vivir más. Ese fue el fondo, así, el fondo del pozo, lo más así duro que yo viví. Ay, qué fuerte. Una historia así, realmente, me imagino que no es fácil toda esa situación. Y ese de decir, por un lado quiero morir, por otro lado no quiero cerrar mis ojos porque sé que me puedo morir, es muy contradictorio, ¿no? Claro. A la vez, ¿qué pasa? O sea, su ser se aferra a la vida, su ser se aferraba a la vida, pero ella no encontraba salida, ¿no? Porque ese es el asunto. Y yo me quedé pensando desde que ella platicó cuando tomó la decisión de salir de su casa y todo eso, cómo ahí es donde yo lo llamo de esa manera, ¿no? La operación negativa de la cultura. La operación negativa de la cultura es cuando se presentan salidas falsas, como en el caso de ella, y que eso pasa con los jóvenes, ¿no? Yo ya viví, y ahí es justamente donde se entra a una puerta donde se repite el patrón, porque dice, yo ya viví esto en mi casa, mi salida es divertirme, la diversión, aquí está lo bueno, pero esa salida es una puerta falsa, porque la lleva al final que fue su fondo de pozo. Exacto. Aunque efectivamente este deseo de su ser, de aferrarse por la vida, fue quizás su salida. Ahí encontró ella su salida. ¿Fue esta su salida, señora Marcela? Aferrarme a la vida. Sí. Sabe ahorita que estoy escuchándolas. Mi salida fue buscar en muchos lugares. Yo empecé a buscar en muchos lugares, en casas de limpia. Yo fui con los metafísicos, yo busqué agua bendita de otros lugares, yo hice de todo para poder salir. Y nadie me pudo ayudar, nadie. Al contrario, mi adicción se volvió cada vez más fuerte. Mis problemas espirituales se volvieron más fuertes, pero dentro de mí, como dice la licenciada, es verdad, yo quería buscar una salida, yo estaba desesperada porque alguien me ayudara, por encontrar una ayuda, alguien que pudiera arrancar todo ese mal que yo tenía, toda esa vida tan miserable que yo viví. ¿Y cómo logró entonces ser la Marcela que es hoy? Esa Marcela feliz, esa Marcela que tiene esa paz. ¿Cómo lograste dar ese cambio, romper esos patrones? Es simplemente cuando yo encontré a Dios, cuando yo conocí a Dios, a un Dios verdadero,
a un Dios que yo escuchaba hablar, que en el pasado hacía milagros. Él vino a hacer el milagro en mi vida. Se aferró a su fe. Me aferré a mi fe. Bien. ¿Y quién es Marcela hoy? Y hoy soy feliz. Hoy ese vacío está lleno completamente por la presencia de Dios. Hoy mi vida está transformada por completo. Yo tengo un esposo que es maravilloso. De verdad, yo no conozco un grito de él. No conozco lo que es un grito, no conozco lo que es una mala palabra de él, no conozco, ni siquiera levanta la voz. Hoy estoy emprendiendo mi empresa. Todo es felicidad. Conocí la felicidad. Hoy soy una mujer llena, plena, una mujer realizada en todos los aspectos de mi vida. Qué lindo poder escucharla hablar de esta manera, ¿no? De ver una mujer que rompió estos patrones, que nos muestra que se puede cambiar, que se puede marcar un antes y un después de una vida de sufrimiento. Una mujer que se empeñó, que buscó en su fe la salida, ¿no? para estas situaciones. Y señora Marcela, le agradecemos muchísimo habernos contado su historia y sabemos que hay muchos mensajes, hay muchas personas que pasaron por esta situación también y que creo que el día de hoy recibieron esta ayuda y este despertar, esta luz de esperanza, de que mi vida también puede cambiar, ¿no? Que yo puedo romper esos patrones. Les agradecemos a las dos, licenciada Isabel, señora Marcela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y contarnos su historia, que aquí nos podríamos quedar 3 horas más, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. Y para todos ustedes sí hay una salida, sí se puede romper con estos patrones, sí se puede vivir feliz y en paz, ¿no, Karen? Exactamente, no significa que por haber nacido en una familia con violencia, con vicios y demás, también la persona lo tenga que vivir, ¿no? Sí hay otra salida, hay otra manera de vivir. Exacto, quedémonos con esto. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos un beso y un abrazo. Chao, chao.